Pero no, vayamos desde el capítulo 17, porque sí es muy importante que antes de entrar al 18 veamos que el Señor nos quiere mostrar en el capítulo 17. Normalmente el parashá de la semana empieza con la primera palabra del capítulo que vamos a tratar. Usted recordará, la semana anterior el parashá fue Lech Lejá. ¿Cuál era el principio del capítulo? Dice, vete de tu tierra. Es Lech Lejá, sal de tu tierra. Hoy vamos a empezar en el capítulo 18 de Génesis, y la primera palabra que aparece allí es, después le apareció, y la palabra en hebreo le apareció es Vayeré. Dígalo conmigo. Vayeré. Esa palabra significa le apareció. ¿Saben? Si hay una cita bíblica o si hay un pasaje de la Biblia, hay muchas historias impresionantemente extraordinarias a través de Isaac, a través de Abraham, a través de Jacob, de Josué y de todos los demás. Citas bíblicas que nos impresionan, que a cada uno de nosotros nos ha marcado un momento fundamental en nuestra vida. En mi caso personal, la vida de Josué para mí es impresionante como la vida de José. La historia de José es algo sobrenatural. Pero cuando veo esta escena del día de hoy, se le apareció Dios a Abraham en el encinar de Mamré, para mí eso me mueve el piso y perdónenme, se los digo, creo que se me rompe el cerebro de esta escena. Yo espero que el mensaje de hoy usted lo pueda recibir a plenitud de lo que Dios quiere que veamos. Por favor, comencemos en Génesis 17 para leer muy rápidamente qué nos dice Génesis 17. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por esta preciosa palabra y te pido, Padre, que seas usando mis labios, mi corazón, mi entendimiento para expresar lo que tú nos quieres dar en esta enseñanza, porque algo maravilloso Dios trae a través de la vida apasionante de Abraham, su obediencia, sus adversidades, sus pruebas, sus dificultades, su incapacidad, hasta que tú lo llevaste, Señor, a desprenderse completamente de la humanidad y del entendimiento humano, para que ahora seas tú, Señor, a través de Abraham, ya Dios incorporado en el nuevo hombre, en el hombre espiritual, en el hombre de la fe, en el hombre de un verdadero emuná. Verso 1 dice la palabra, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy tu Dios poderoso. ¿Qué significa aquí Dios poderoso? Diga conmigo, el Shaddai. El Dios poderoso, el Shaddai. Observen por favor, perdónenme que haga el punto. Bueno, no, mejor leámoslo y luego lo aclaro. Delante de mí le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres. Verso 6, y multiplicaré en gran manera, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Avancemos un poquito para que lleguemos al capítulo 18, y leamos los primeros versos. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, y estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como ha dicho. Bueno, muy bien. Padre, amén, gracias. No vamos a seguirlo leyendo el texto porque, repito, yo creo que eso lo vamos a hacer entre semana para desmenuzar cada versículo, porque usted ya este contenido lo conoce y sobre ese contenido vamos a estar trabajando hoy,
como introduciendo el tema, y en la semana desarrollaremos lo demás del contenido. Permítame reparar un poquito lo que ya vimos. Ur de los Caldeos, Ur en Caldea, es una ciudad de idolatría. Recordemos que en Ur vive ¿quién? Tare. ¿Quién es Tare? El padre de Abraham, Nacor y Harán. ¿Recuerdan? Ellos todos practican idolatría a los dioses, pero en Tare Dios se presenta por primera vez con Abraham y le hace el llamamiento y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Sin embargo, Abraham, como muchos de nosotros, cuando recibimos el llamamiento, no le obedecemos oportunamente, sino que siempre le decimos: Señor, dame la oportunidad de pensionarme. Sí, Señor, dame la oportunidad de tener un ahorro. Señor, permíteme que mis hijos crezcan, y luego de que ellos crezcan y sean profesionales, yo te serviré. Y así pasamos diciéndole al Señor después, y ya los hijos crecieron y ahora son profesionales y ahora se han casado y ahora tienen hijos, o sea, nietos, y entonces ahora le decimos: Señor, permite que mis nietos puedan crecer, y se le pasó el tiempo y nunca recibió el llamamiento para el cual había sido escogido. Amén. ¿Cuántas excusas tú le has dado al Señor para servirle? ¿Cuántas? Muchas. Pero se hace necesario, y Tare toma una decisión, y observen que aquí Dios de manera sobrenatural toma a Tare, lo saca de su tierra, se lleva a Tare a su familia, a excepción de Harán, que había muerto, y de Nacor, que se queda en Ur de los Caldeos. Sale Abraham, Sarai, Tare, todas sus gentes, y entre ellos Lot, el sobrino, hijo de Harán. ¿Hacia dónde van ellos? Hacia Canaán. Pero en el recorrido a Canaán solamente llegan hasta un lugar llamado, salieron de Ur y caminaron hacia Canaán y llegaron hacia un lugar que se llama Aram. Y allí en Aram permanecen por mucho tiempo. Luego allí en Aram muere Tare. Y cuando muere Tare viene la segunda visitación de Dios a Abraham. Presten mucha atención a esto. La segunda visitación de Dios a Abraham. Y ahora en esta visitación Dios le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela. Y ahora le adiciona una palabra más y le dice: y de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Viene todo ese proceso, avanzamos capítulos 15, 16, toda esta historia, todo el recorrido de lo que pasó en la vida de Abraham, que es interesantísimo. Deberíamos detenernos en cada uno de ellos, porque es nuestra vida, nuestra propia historia redactada allí en la vida de este varón. Hasta que llegamos al punto del capítulo 17. ¿Y por qué quise detenerme un momento en el capítulo 17? Porque aquí se sucede algo extraordinario. Dios hace un pacto con Abraham, y ese pacto, ¿cuál es el pacto que hace Dios con Abraham en ese momento? Dígalo conmigo: el pacto de la circuncisión. ¿Por qué quise detenerme un momento aquí? Porque es la primera vez que se habla de circuncidar, de circuncisión, y el primer hombre circuncidado en la historia bíblica es Abraham. Dice el capítulo 17 que acabamos de leer, ¿cuántos años tenía Abraham? 99 años cuando se circuncida. ¿Qué significa la palabra circuncidar? ¿Cortar? Cortar el prepucio. Ahora dígamelo espiritualmente. ¿Qué significa circuncidar? Brit Milá. ¿Qué significa? Circuncidar el corazón. ¿Algo más? Al cortar el prepucio, ¿qué se corta? Carne. ¿Qué significa cortar o qué significa circuncidar? Retirar la carne. ¿Qué significa carne? Pecado, fuerza humana, entendimiento, la vida del hombre. Entonces el pacto de la circuncisión es el pacto de Dios con Abraham, en el que le dice: hasta este punto del capítulo 17 has caminado en tus propias fuerzas, con tu propia capacidad, haciendo lo que tú crees que tienes que hacer, que tú eres voluntarioso y manejas tus cosas con tu propia manera, que tú quieres tomar tus propias decisiones. Hasta este capítulo le dice: y Sara tu mujer es igual. Le dije a ustedes que yo te bendeciría y haría de ustedes una nación grande. Cuando salieron de esa tierra, yo les di una promesa, y sin embargo hoy vemos cómo Sara toma una ventaja y dice: atención a esta ventaja que es muy típica de nosotros. Eso es de Dios. Usted no se da cuenta que los hombres, nosotros tomamos señales y decimos: ay, eso es de Dios. ¿Les ha pasado?
Cuando se nos ocurre, estamos en una situación y se nos presenta una circunstancia en el camino, wow, no sé qué ejemplo pudiera dar en este momento, pero se les ocurre que algo pasa en el camino y de pronto usted dice, ay, eso es de Dios. Sara dijo, es de Dios que mi esclava Agar sea una mujer joven y una mujer fértil. La pastora me hacía una pregunta, ¿sabe? La pastora y yo nos sentamos a tener tertulia bíblica, eso es apasionante. Nos ponemos a hablar, estoy leyendo esto, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece? Miremos, busquemos, indaguemos. ¿Qué dice la palabra? No, aquí dice, vamos a estar el texto. Y la palabra dice, me hizo la pastora esta pregunta. ¿En qué momento Sarai estableció o determinó que Agar, su esclava, era fértil? ¿Se lo ha preguntado? Ella simplemente le dijo, te allegarás a mi esposo y cuando tengas ese hijo será mío. Pero ¿qué tal que ella también hubiese sido estéril? ¿Qué hubiese hecho Sarai? ¿Buscar otras mujeres? ¿Seguirle trayendo mujeres hasta que alguna quedara embarazada? ¿Qué hizo suponer en Sarai que Agar sí podía ser una mujer fértil? Se arriesgó. Entonces estamos hablando de ¿qué? De la carne, su propio pensamiento, su propia intención. ¿Cuántas veces nosotros somos esa Sarai que tomamos decisiones suponiendo que van a salir bien las cosas? Suponiendo que como yo lo estoy pensando, funcionan. Suponiendo que va a ser fértil lo que yo estoy haciendo. Pero perfectamente Agar pudo ser también una mujer estéril, ¿o no? De hecho, en aquel tiempo era muy típico y de hecho hoy también tenemos esa misma situación. O sea, no es de allá, es de hoy, es siempre. Al punto que quiero llegar es que aquí Sara toma una decisión y la señal del pacto, la circuncisión, tiene como propósito cortar la carne para que el hombre no continúe más en su pensamiento, en su propia capacidad, en su propia fuerza, sino que ahora el hombre dependa de la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Vamos bien? Ayúdame con las gráficas porque no las tengo hoy aquí, no sé qué pasa, no me aparecen en mi pantalla. Génesis capítulo 1, verso 18 y verso 3, que es la segunda gráfica, ya la leímos, le apareció en el encinar de Mamré. ¿Qué es encinar de Mamré? Lo hemos leído muchas veces. ¿Qué es encinar de Mamré? A ver, yo sé que este texto bíblico usted lo ha leído muchas veces. Pregunto, ¿qué es encinar de Mamré? ¿Por qué la Biblia se toma el tiempo de mencionarnos el encinar de Mamré? Esto es en Hebrón. Este lugar es en Hebrón. ¿Qué es encinar de Mamré? ¿Qué se le ocurre a usted? Un lugar donde había muchas encinas. ¿Y qué son las encinas? Es un árbol que tenía muchas. ¡Wow! Extraordinario. El encinar es como un bosque de árboles de encina. Gracias. Muy bien. Y en ese lugar, en Mamré, estaba ese bosque de encinas. Hoy por hoy esos bosques de encinar de Mamré y hoy por hoy esos bosques en Hebrón son bosques incluso considerados sagrados, que se llaman los árboles de Abraham. Los árboles de Abraham es el encinar de Mamré. Y Hebrón traduce comunión. Hebrón, que esto está localizado en Hebrón, corresponde también a la palabra amistad. Por favor, resáltelo. Si usted toma nota, escriba. Hebrón significa amistad. Hebrón, gracias. Hebrón significa comunión. ¿Por qué es tan importante? Porque allí en ese lugar se establece la verdadera amistad entre el Padre Abraham y el Dios Todopoderoso. Amén. Hasta este momento Dios se ha presentado a Abraham en 3 oportunidades. La primera presentación de Dios a Abraham fue una presentación divina. La segunda presentación de Dios a Abraham fue una presentación de gloria. La tercera presentación de Abraham a Dios fue la presentación que acabo de mencionar, el Dios Shaddai. ¿Qué significa el Dios Shaddai? El Dios Todopoderoso. El segundo fue el Dios Roy, el que está presente. El Dios Shaddai, el Todopoderoso. Pero en el capítulo 18, Abraham tiene una visitación de Dios como en forma de persona, es decir, como un ser humano, no un hombre,
sino como en forma de persona. Y Él lo identifica. Ahora, vamos a resumir brevemente esta historia de Sinar de Manré, porque repito, creo que es uno de los temas más bellos que podemos encontrar a través de la historia de Abraham. Casi siempre el paracha de la semana, repito, comienza con la letra primera. En el libro de Mateo, en el capítulo 10 y en el verso 41 dice: el que recibe un profeta, como profeta recibirá recompensa, y el que recibe a un justo, como justo recibirá recompensa. Vean esta historia. ¿Qué está sucediendo entre el capítulo 17 y el capítulo 18? Capítulo 17 hablamos de circuncisión, pacto. ¿Cuál fue el pacto? La circuncisión, un pacto de sangre. Y recuerden que lo mencionábamos el domingo anterior, la enseñanza anterior, no había un equipo médico, quirúrgico adecuado, es decir, que la circuncisión de Abraham fue una circunstancia terrible, o sea, que él mismo tomara el miembro para cortar su prepucio, es algo terrible. Yo no sé cuántos hoy se atreverían a hacerlo. ¿Y cuántos lo podrían sobrevivir a esa cirugía sin un medicamento, sin un tratamiento adecuado? ¿Me explico? Número 1, capítulo 17. Pero en el capítulo 18 la Biblia nos narra que había un intenso calor del día, al mediodía. En un intenso calor, Abraham está sentado a la puerta de su tienda en el encinar de Manré. Observen esto. ¿Qué hace un hombre que apenas unos pocos días había realizado su circuncisión? ¿Qué hace un hombre en esa condición débil, expuesto a la infección, desangrado, con dolor? ¿Qué hace un hombre al mediodía en pleno calor frente a la puerta de su casa? ¿Descansando? ¿Tú crees que un hombre recién herido, con el dolor de la circuncisión, estaba en pleno rayo del sol? Porque dice que era un día extremadamente caluroso. ¿Qué hacía Abraham afuera en ese sol tan profundo? ¿Qué hacía? Dígalo conmigo. Esperando una visitación de Dios. Ahora, traigamos eso a nuestra vida personal. Todos hablamos: Señor, envíame una bendición. Dijo el hermano Sebastián ahora, en todo tiempo decimos la primera parte de la oración: Dios, te damos gracias y te pedimos. Dios, te damos gracias y te pedimos. Eso me hace acordar de los hombres que cortan, ¿cómo se llama? Los de landscaping, que están podando árboles. Y hay uno que está cantando a toda hora mientras está podando los árboles: te adoramos, Cristo, te adoramos. Y entonces el otro compañero le dice: hermano, ¿usted por qué a toda hora tiene que estar cantando? Dice: acuérdate que nos enseñó el pastor de la iglesia, que mientras podamos estemos cantando. ¿Alguien lo entendió? Que mientras podamos estemos cantando. Muy bien, entonces el Señor, siempre nosotros le decimos: Señor, dame. Pero ¿cuántos de nosotros estamos atentos para recibir la visitación de Dios? La pregunta es: ¿estás preparado para recibir una visitación de Dios? ¿Cuántas veces Dios se ha acercado a ti para hablarte en medio de tu necesidad, en medio de tu temor, de tu angustia, de tu prueba? Y resulta que nosotros estamos tan dedicados a hacer cosas que no estamos atentos a la visitación de Dios. Permítame nuevamente parafrasear. Abraham está en una condición de salud muy difícil después de un momento de la circuncisión. Sin embargo, él está expuesto, independiente del calor del día, él está expuesto a la puerta de su casa, porque él está en una esperanza. Diga conmigo: hay una esperanza en mi vida. ¿Cuál era la gran petición que Abraham tenía hasta este capítulo? Si usted ha leído los anteriores, la gran preocupación de Abraham hasta este capítulo es: ¿quién me heredará? Y la heredad estaba supuesta a ser sobre Eliezer, su asistente. No me gusta usar la palabra esclavo, su siervo mejor. Y el Señor le dijo: no te heredará Damaseno, era de Damasco, un siervo damaseno, porque yo te daré un hijo. Y aquí viene la parte de esta historia. Por lo tanto, en Mateo capítulo 25, verso 44, léalo conmigo, está en su pantalla, dice: entonces ellos también responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, o como forastero o desnudo, o enfermo en la cárcel, no te servimos.
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir a quien lo necesita? Abraham está puesto frente a la puerta del encinar de Mamre, dispuesto a servir a alguien que pudiera pasar en medio de ese calor, en medio de ese encinar, a alguien que pudiese tener una necesidad. Abraham estaba allí por si a alguien pasaba y se le ocurría o tenía una necesidad. Amén. Aún en medio de su dolencia, él sabía que en un día tan caluroso como ese, era importante estar atento para saber si alguien tenía una necesidad. Amén. Dice la palabra, Abraham tuvo una visita celestial en el tercer día después de su circuncisión, es decir, el Brit Milá. ¿Cuántos años tenía? 99 años. Circuncisión en hebreo, para los que les gusta tomar nota, Brit Milá significa, o es la palabra hebrea, Brit Milá significa circuncisión. ¿Sabías que la Biblia relata que era mediodía en el momento más caluroso y era el día de mayor dolor que podía tener este hombre después de su etapa de circuncisión? Era el momento más crítico de su estado de salud. Es decir, es como si salimos de una cirugía y en medio de esa cirugía alguien se levanta y dice: yo necesito salir de este hospital porque necesito ir a predicar la palabra, porque necesito llevarle palabra a alguien, y no estoy esperando que me vengan a visitar, sino que yo debo ir a llevar la palabra porque alguien la necesita. Es exactamente la condición que Abraham nos está representando en este texto. Ahora, en el capítulo del verso 4 al verso 8, en el capítulo 18 dice: tráiganme un poco de agua. Y por favor observe que aquí hay algo interesante. Abraham tiene una petición grande con Dios. ¿Cuál es? La heredad. La preocupación de Abraham siempre fue la heredad. Mira, hay algo que nosotros leemos supremamente rápido en Génesis y permítame mencionarlo. Cuando Abraham sale de Harán, Abraham visitaba de Harán a Cananea, iba y venía. Pero ya nosotros vimos que Abraham había levantado ¿qué? Altares. Y dijimos que los altares, si usted está siguiendo el estudio bíblico, recordará que les mencioné cuántos altares construyó Abraham. 4. Esto es muy importante. 4 altares. Isaac 1, Jacob 2. Abraham 4 altares. Esos 4 altares significan, según la Biblia nos enseña, el lugar desde el cual Abraham predicaba, enseñaba y compartía el testimonio de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Recuerden que hasta aquí la cultura del momento era una cultura politeísta. ¿Qué significa politeísta? Poli, muchos dioses, teo, politeísta. Poli, muchos, teo, Dios, muchos dioses. Era una cultura politeísta, y Abraham ahora se convierte en el primer hombre que monoteísta, es decir, un único Dios. Y él empieza a compartirle a la gente de ese único Dios. Le empieza a compartir 3 encuentros con Dios: uno divino, el segundo de gloria, y el tercero que dijimos que era la tercera visitación de Dios, que es que el Dios Todopoderoso. Pendientes con esto, por favor, porque Abraham levanta 4 altares. En el primero él les habla de un Dios divino, de un Dios sobrenatural que él nunca ha visto, pero que él ha escuchado. En el segundo les habla de un Dios de gloria, es decir, de un Dios que le ha hecho una promesa sobrenatural. En el tercero se presenta el Dios Shaddai, el Dios todopoderoso. Y ahora viene una cuarta visita y se presenta un Dios humanamente hablando. Y en cada uno de estos altares Dios le predica a todo ese pueblo, y dicen los estudios que Abraham se había convertido en un hombre tan importante en la comunidad, tan conocedor de lo que estaba explicando, porque él tenía la vivencia personal de Cristo en su corazón, hablando de Dios en este caso, me explico, de tal manera que él inunda a la gente con ese Dios grande, con ese Dios omnipotente, con ese Dios omnisciente, y la gente lo empieza a recibir. Ahora, veamos aquí en el capítulo 4:8, cuando él ve a esas 3 personas venir en el encinar de Mamre, dice que inmediatamente él sale, corre a recibirlos. Amén, los recibe, porque dígalo conmigo, en su corazón había un corazón de bondad.
el corazón bondadoso. Él sale a recibirlos porque muy posiblemente estos hombres que vienen en medio de un día caloroso necesiten agua o necesiten alimento. Él sale a recibirlos y al recibirlos, él se encuentra frente a frente con estos tres hombres y reconoce, diga conmigo, reconoce. Por favor, dígalo más fuerte, reconoce. ¿Qué reconoce? Reconoce la visita de Dios. Es Dios mismo el que está allí y él lo reconoce, inmediatamente se postra y le dice: oh Señor, si has hallado gracia en mí, por favor no pases de este lugar sin que tú me bendigas. ¿Por qué quiero detenerme un momento en este punto? ¿Por qué? Porque, lo repito, es necesario que tú reconozcas una visita de Dios en tu vida. Tú estás orando, implorando, Señor, clamando: bendíceme en esto, ayúdame en esto, dame esto, Señor. Pero cuando el Señor se presenta a tu vida, no estás fuera de tu casa. Tal vez es como dijo Sebastián ahora, tal vez lo primero es tu Face, tu tableta, tu internet, y no estás con el Señor esperando para recibirle, para que sea Él quien te hable, para que sea Él quien en ese momento atienda tu petición. Entonces, ¿qué hace Él? Inmediatamente ordena que se preparen alimentos, inmediatamente ordena que se prepare la manera para atenderlo, y hoy no lo voy a explicar, lo vamos a ver esta semana, qué significa cada uno de los alimentos que se prepararon en ese momento en casa para poderlo recibir, porque cada uno de estos alimentos nos representan tipológicamente en la Biblia algo extremadamente importante. Tráigame un poco de agua, laven sus pies y recuéstense bajo el árbol, en el encinar. Yo les daré pan para que ustedes sustenten su corazón. Entonces Abraham se apuró hacia la tienda de Sara y dijo: apúrate, por favor dígalo conmigo, 3 medidas de harina. Estas tres medidas de harina, se lo anticipo para que se vaya al estudio de esta semana. 3 medidas de harina, ¿qué significan 3? Significan 3 días al momento de la resurrección. Amén. Amén. Y dice: 3 pan, apórate, 3 medidas de harina, y semola, amasa y haz panes. Y Abraham corrió hacia los reses y tomó un carnero tierno que hizo sacrificio y bueno, que le dio al joven, y este se apuró para prepararlo. Tomó crema y leche, veremos qué significa la crema y la leche, y el becerro que había preparado, y los puso delante de ellos, y se quedó parado junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Aquí hay 2 circunstancias muy importantes en la manifestación sobrenatural que estamos viendo en este lugar. Primero, hubo una manifestación, está en su nota, véalo allí en la siguiente gráfica. Hay una manifestación, dígalo conmigo, Shekinah. Es decir, es un tiempo perfecto de Dios. Y en esta Shekinah, esa presencia de Dios, vemos a 2 malajim. ¿Qué es la palabra malajim aquí? 2 ángeles. La palabra o los estudios nos dicen que estos 2 ángeles son ¿quiénes? ¿Quiénes? Dicen Elías y Moisés. Otros dicen que los 2 ángeles que están aquí, según los Midrash, son Miguel y Gabriel. Ángeles o arcángeles. Mejor, gracias, hermano. Amén. ¿Vamos bien? Eso lo vamos a explicar también en el transcurso de la semana. Usted va a decir: no, pastor, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Todo en el transcurso de la semana? Sí, porque si nos dedicamos solo a explicar esto, nos vamos a ir en otra línea y nos salimos del centro donde quiero, que es la visita de Dios a la casa de Abraham. El tercer personaje que nosotros vemos aquí, ¿quién es? Dígalo conmigo, una cristofanía. Y en esta cristofanía se aparece el Padre, Dios Todopoderoso, Hashem, directamente a Abraham, y dice allí en este momento que de manera especial ya en este lugar Dios le cambia el nombre, le ha cambiado el nombre, y en este momento lleva el Eterno una promesa sobre tu vida. Dígalo conmigo, cuando Dios me visita, Dios trae una promesa para mi vida. Tanto he preguntado en ustedes, creo que ya cada uno de ustedes lo tiene claro en su corazón. ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para ti? Ustedes cada uno la saben, ¿verdad? Fernando, ¿sabes cuál es la promesa que Dios tiene para ti, verdad? ¿No la sabes? Trabaja en esto. Dios te trajo a este lugar,
estás en este lugar, estás bendecido en este lugar, creo que estás muy bendecido en este lugar, grandemente bendecido, pero estás bendecido humanamente, estás bendecido en tu fuerza, estás bendecido en tu capacidad, estás bendecido en las oportunidades que hay aquí, o estás bendecido en la promesa de Dios. Tienes que preguntarte esto. Cada uno de nosotros somos capaces de bendecirnos en muchas cosas. El que trabaja y es juicioso en su trabajo, pues es bendecido. Pero el que trabaja, es puntual, es responsable, está con Dios, entonces será grandemente bendecido. Porque es que el que bendice es Él, no somos nosotros en nuestras propias fuerzas, ni en nuestras propias capacidades. ¿Qué hace que el Señor nos permita estar en esta nación en medio de las leyes y las contrariedades que hay con el gobierno y tantas cosas? Dígalo conmigo, la gracia de Dios. Entonces, cuando yo tengo una promesa de Dios en esta visitación que Dios hace a Abraham, lo primero que hace es traerle una promesa, y algo muy interesante se sucede allí. Dice, hay otros textos donde también hay una manifestación similar a la de Dios en el cielo, y es manifestado en la tierra, y los vamos a mencionar en la semana en el libro de Zacarías, en el libro de Isaías. Pero se sucede algo interesante. Dios le hace una pregunta a Abraham y le dice, ¿dónde está tu esposa? Está en la tienda. Y allí en la tienda Sara está escuchando la conversación que ellos traen. Y cuando estamos en esta conversación, usted lo vio en el video, dice que hay una promesa de Hashem, de Dios Todopoderoso, a Abraham, y le dice, si en el tiempo de la vida, por favor diga conmigo, en el tiempo de la vida. ¿Qué es el tiempo de la vida? Bueno, en el caso de Sara la promesa será el tiempo de los 9 meses, el tiempo de la vida. Pero atención, es el tiempo de la vida para ti hoy, porque hoy no estamos embarazados, bueno, no sé, pero si alguien está embarazado, en el tiempo de la vida. Pero atención, el tiempo de la vida, dígalo conmigo, el tiempo de la vida es una cita de Dios conmigo. Es decir, el tiempo de la vida para Dios conmigo puede ser hoy. El tiempo de la vida de Dios para conmigo es en el momento en el que Él se presenta conmigo. Ese es el tiempo de la vida. Dios tiene el tiempo de la vida para cada uno de nosotros. Por favor, iglesia, estén atentos. En la puerta del encinar de Manre, Abraham, en medio de su dolencia, estaba atento, porque sabía que algo iba a suceder, que algo podía pasar aún en medio de un día extremadamente caluroso. Aquí la palabra extremadamente caluroso está significando que aunque tú tengas noticias de que el día es caluroso, o aunque tengas noticias de que el día es extremadamente frío, entonces tú dices, hoy no voy a la iglesia porque es que está haciendo mucho calor. Hoy no voy a la iglesia porque es que está haciendo mucho frío. Ese es el pensamiento humano. ¿Está conmigo? Ese es el pensamiento de tu mente. Esa es la fuerza tuya. Pero en medio del calor fuerte que hacía en este día, Abraham sabía que era el tiempo de la visitación de Dios. ¿Me están captando esto, hermanos? Nosotros no podemos tener excusas con Dios para recibir una visitación de Dios. Entonces, ese día que precisamente no estuviste en el tiempo de la congregación, era el día que precisamente Dios tenía una promesa para tu vida, pero ese día hizo mucho calor y yo decidí no ir. ¿Están conmigo? Entonces, dígalo conmigo, el tiempo de la vida es el momento en el que Dios me quiere hablar. Y dice entonces Dios a Abraham una promesa, y le dice, en el tiempo de la vida, Sara tu mujer tendrá un hijo. Narra el texto bíblico que estando Sara en ¿dónde? En su cocina. ¿Qué estaba haciendo en su cocina? Oiga, qué tremendo las mujeres, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Pero están ahí atendiendo. Usted imagínese el trabajo que tuvo, porque es que aquí lo leemos en dos pasuk, en dos versículos, pero lo que está sucediendo ahí transcurre por lo menos en 3, 4, 5 horas. Imagínese, le trajeron un becerro, le trajeron mantequilla, le trajeron queso. ¿Cuánto tardan en preparar toda esta comida? Mire, no tenía la estufa eléctrica ni el microwave que usted tiene hoy. Estaban cocinando con leña, estaban cocinando en piedras. ¿Me están entendiendo esto? Esta historia no es una visita de 30 segundos. Pero en medio de la conversación de los varones, las mujeres en la cocina, amasando y preparando y regando y organizando, y aquí y allá estaba
No es nada nuevo, absolutamente. Pero lo interesante en esta historia es, por favor, pero mujeres digan, uy, pastor, esa partecita no me gustó. Miren, mujeres, les voy a dar una palabra linda de Dios para ustedes ahí. Pero lo interesante es que mientras ella está haciendo sus labores de cocina, Dios está pendiente de ella. ¿Usted me está entendiendo? Dios sabe que Sara está muy ocupada en sus quehaceres, pero Dios sabe que ella tiene una condición de esterilidad y la visitación de Dios fue precisamente para atender la condición de ella. Entonces dígame por favor, qué bendición que Dios se tomó el tiempo de venir a casa a visitar a esta mujer, porque en principio la visita es para Abraham. Pero es que Abraham ya él le había dicho mucho tiempo antes que lo iba a bendecir y que haría de él una gran nación, ya se lo había dicho. Pero a Sara por primera vez se le viene a su casa, y en su casa él viene, visita a Abraham. ¿Por qué visita a Abraham? Porque visita al varón, al sacerdote del hogar, pero viene con una intención y es bendecirla a ella. Por lo tanto, mujeres, dígalo conmigo así en un coro bien poderoso: mientras yo estoy en la cocina haciendo mis quehaceres, Dios está pendiente de mí. Así es que a cocinar, hermanos. No más pizza, no más servicio a domicilio, amasar. Dios está pendiente de esta situación. Entonces, dice que mientras da la promesa a Abraham, dice el texto que Sara se rió. Y por favor preste aquí algo interesante. Sara se rió. ¿De qué se rió Sara? Es la pregunta. ¿De qué se rió Sara? Entonces, Sara se ríe de su capacidad humana. ¿Están conmigo? Sara se ríe de su conocimiento médico humano, su tratamiento natural. Los médicos y todo el esfuerzo que ella había hecho por tener un hijo habían sido absolutamente imposibles. Tenga la certeza de que Sara había sido tratada de muchas maneras. Muy seguramente le habían hecho todo tipo de tratamientos naturistas del momento, se había utilizado todo tipo de formas posibles humanamente. Por lo tanto, cuando ella escucha la promesa de Dios al Padre, o al Padre Abraham en este caso, perdón, ella se ríe, no burlándose de Dios. Por favor, iglesia, no burlándose de la promesa, sino burlándose de ella misma como mujer, entendiendo que en su humanidad, su cuerpo estaba desgastado. Su vientre, dice la palabra, había cesado el flujo, ya era una mujer completamente en vejez. Ya era imposible que tanto ella como él, Abraham no era un hombre ya fértil, dice la palabra que era un hombre de ¿cuántos años? 99, se acababa de circuncidar, era un hombre totalmente sin capacidad. Y ella se rió porque dijo: ni mi viejito ni yo levantamos carpa. ¿Qué hacemos aquí con esa promesa de Dios? Y cuando ella sale de la carpa, ¿qué le dice Dios? Sara, ¿es que acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Y Sara le dice: Señor, no hay nada imposible para ti, Señor. Por favor, vayan con la gráfica. ¿Cuál es la que me tenías hace un momento, por favor? Déjamela. Léala conmigo, Génesis capítulo 18, verso 12. Y Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Bueno, yo lo dije igual, pero con otra expresión más coloquial. Dice que el texto significa que Sara se rió pensando en su vientre y en sus pechos que ya estaban secos. Ella se rió de su incapacidad humanamente hablando. Escúchame, ¿quién era Sara? Inicialmente, ¿cómo se llamaba? Sarai. ¿Quién era Abraham? Inicialmente Abraham. Tanto Sarai, que era princesa. Sarai traduce princesa. Sarai traduce mi princesa.
Pero cuando es cambiado el nombre de Saraí a Sara, ya no es mi princesa, sino ahora es princesa. ¿Lo captaron? Ya no es Saraí, mi princesa, sino ahora es Sara, princesa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos mi carro, mi casa, mi dinero, mis hijos, mi apartamento, lo mío, el Señor dice, eso no es así. Ese es tu pensamiento humano. ¿Qué pasa hoy con los matrimonios americanos? En los matrimonios americanos modernos es como 50-50, mi casa y tus muebles, mi carro y tu carro. Y el Señor dice, no, esto no funciona así, es nuestro. Y yo lo digo con toda reverencia porque cuando tenemos parejas que trabajan los dos, ¿cómo laboran? Mi dinero, mi cuenta bancaria, mi cheque, y estos son tus gastos y estos son mis gastos, y el Señor dice, debo cambiarles el nombre, porque usted no es lo mío, sino que lo de Dios, y todo cuanto tenemos solamente lo tenemos primero por la gracia de Él, y solamente todo le pertenece a Él. ¿Está conmigo? Seguimos. Significa, parachá significa apareció. En 1 de Pedro capítulo 3 verso 6 dice, está escrito, así obedeció Sara a Abraham, y llamándolo Señor, y a vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas, si hacéis el bien y no estáis amedrantados por temor. Mire, varones, hay varones aquí, claro que sí, hay varones, todos casados, comprometidos, responsables, hombres y varones justos y temerosos de Dios. 1 de Pedro, por favor, subráyelo en su Biblia. Capítulo 3, verso 6, subráyelo en su Biblia. ¿Para qué? Para que usted cuando en vez se lo lea a su esposa y le diga, obedece lo que Sara hizo. Sara llamó a su esposo, ¿cómo lo llamó? ¿Cómo dijo hermana Lupe? Señora Mauri, mande usted, Señor. ¿Qué ordena usted, Señor? ¿Alguien dijo amén por allá atrás? Amén. Amén. Señor, porque es la obediencia de la mujer al varón. Pero por favor, varón, para que te digan Señor, gánatelo. Ay, ahí sí dijeron todas amén. Ahí dijeron todas las mujeres unidas jamás seremos vencidas. Gánense el honor de ser varón de la casa. Cuando tú eres varón de la casa, cuando tú eres el hombre proveedor, cuando tú eres el hombre líder, cuando tú eres el hombre de decisiones, cuando tú eres el hombre que aporta, y estoy hablando de aporta dinero, estoy diciendo el que aporta el apoyo de su casa, el que está con su esposa y la valora, la respeta, la considera, la exalta, el que ama a esa esposa, el que hace por esa esposa. Ese varón es el varón que estamos mencionando, llamado Abraham. Por lo tanto, Sara lo reconoce y le dice, mi Señor. Porque aquí la palabra Señor está hablando del Padre, y reconocen la autoridad del hombre, mi Señor. Pero si es ese señor que llega y dice, ¿qué las tortillas? ¿Qué pasan que están frías las tortillas? ¿Qué la carne? ¿Qué la ropa? Ese tal vez no sea mi Señor. Ese tal vez sea don. El don humano, pero no el don espiritual. Miren, es tan lindo esto, hermanos. En verdad lo que el Señor nos enseña, porque nos está enseñando a través de la vida de Abraham y de Sara, una vida en la cual ellos tienen que dejarlo absolutamente todo. Mire, el Señor ha tratado conmigo en esta palabra de una manera que usted no se pueda imaginar, hermanos. ¿Por qué? Vete de tu tierra, vete de tu casa, vete de tu parentela. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros desprendernos de lo más cercano que tenemos? La tierra, la familia. Y luego en el segundo llamado le dice, ahora vete de la, ¿cómo se dice? Perdón, se me fue la palabra. De tu casa, de tu tierra y de tu parente, la casa de tu padre. ¿Sabe tú qué significa salir de la casa de tu padre? Salir de la casa de tu padre significa que ya tú no puedes estar bajo el pensamiento de tu padre. Nosotros todos, la mayoría, los que estamos aquí, creo, venimos de una cultura religiosa por herencia de ellos.
Y el Señor dice, sal de toda la religión de tus padres, sal de toda la cultura de tus padres, sal de todo el pensamiento de tu padre. El pensamiento de nuestros padres, ¿cuál era en nuestros países? Cada nación aquí es diferente, por lo tanto no puedo generalizar, pero muchos de los pensamientos de nuestros países en nuestros padres era cuando un chico solamente sabía leer y escribir. Mijo, vaya a ver a trabajar, ya usted sabe sumar, ya sabe restar, ya sabe leer, eso es todo lo que usted tiene que aprender, no más. Sal de ese pensamiento de tu padre. Y ahora verán un pensamiento de un padre en Dios. Mis hijos van a crecer y se van a formar y se van a establecer y serán profesionales, porque mis hijos crecerán en el amor y en el temor de Jehová. Entonces, sal del pensamiento de tu padre religioso y entra al pensamiento de un padre que ama a sus hijos y anhela lo mejor para ellos. Y para anhelar lo mejor en ellos, nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestra tierra, nuestra parentela y la casa de nuestro padre. Y eso nos cuesta. Miren, parece un poco tonto lo que voy a mencionar, perdónenme que me haga este paréntesis, pero nosotros recién casados y con todo el amor de mis padres y el amor de mis suegros, y yo lo he mencionado en otras ocasiones, pero al principio, cuando nosotros empezamos nuestra vida matrimonial, creo que teníamos 1 o 2 semanas ya en nuestro apartamento. Para la gloria de mi Señor, ya teníamos todo organizado, a dónde íbamos a llegar, porque muchos hoy se casan y no saben para dónde van. Se casan, si no es que se juntan, ¿verdad? Es la moda. Teníamos ya nuestro apartamento ubicado, todo amoblado, todo organizado. Y llegamos a nuestro apartamento y allí pasamos, creo que las primeras 2 semanas. A la siguiente semana mi esposa me dijo, quiero ir a casa de mami. ¿Puedo pasar a casa de mami? Está bien. Fui a casa de mami, yo salí de mi oficina ese día y fui a recogerla esa tarde a su casa. Cuando fui a recogerla a su casa se hizo tarde. La mami siempre ha sido muy atenta, muy bondadosa, nos preparó alimento, ella cocina extremadamente rico y a mí me encanta comer bien, entonces nos quedamos a comer y pasamos un tiempo rico. Se hizo muy tarde y entonces mi esposa dice, ay, ¿por qué no nos quedamos esta noche aquí? Entonces le dije, bueno, pero es que no sé, para el trabajo no importa. Y al día siguiente y luego al siguiente y un mes después me decía, ay no, todavía no nos vayamos. Quedémonos en la casa de mi padre. Y yo estaba así. Dígame. Fue difícil al momento. Después, le dije a los hermanos hace un momento, su hijo se casó hace unos días. O se ha ido su hijo ahora a formar su hogar, o ahora más que nunca lo vas a tener en casa. ¿Sí? Es una situación increíble. Ahora, después de mucho nos costó realmente separarnos de la casa de nuestros padres, porque es una tarea muy difícil y todos de alguna manera creo que hemos vivido y hemos experimentado este mismo punto. Amén. Génesis 18:14 dice, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? Volveré a ti en el tiempo señalado, porque este tiempo es el año próximo y Sara tendrá un hijo. Ya lo mencioné. La palabra hebrea que fue traducida como tiempo señalado es, dígalo conmigo, la palabra moed. La palabra hebreo de tiempo señalado es un moed, dígalo conmigo, hay un moed de Dios en mi vida, hay un tiempo de Dios en mi vida, hay un tiempo, por favor dígalo conmigo, hay un tiempo de Dios en mi vida hoy. Estoy completamente seguro y convencido de que cada uno de ustedes está esperando una visitación de Dios en algún área de su vida, en sus hijos, en su hogar, en su matrimonio, en sus finanzas, especialmente en el mayor tesoro que podemos tener, y es en nuestra salud. Mire, hermanos, el mayor tesoro, a mi modo de ver muy personal, pero creo que el mayor tesoro que humanamente el ser humano pueda tener no es riquezas, no son cuentas bancarias, no son negocios internacionales, no son miles de dólares o millones de dólares guardados. El mayor tesoro posible es la salud. ¿Y cómo obtenemos una buena salud? Siendo prudentes, porque toda la palabra nos enseña cómo alimentarnos adecuadamente. No crea usted esa historia de que usted llega a cierta edad y que ya las enfermedades vienen consigo. No, señor, eso no es bíblico. Todas las enfermedades vienen porque a lo largo de nuestra vida hemos sido desobedientes a la palabra de Dios. Comemos lo que no tenemos que comer, nos alimentamos de lo que no nos tenemos que alimentar, por lo tanto estamos en una situación totalmente dañina hacia nuestro cuerpo. Entonces se le apareció en 18:15, dice paz, pero Sara le negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Aquí nos habla de la omnipresencia de Dios. Dígalo conmigo, Dios estaba ahí. Yo creo que Abraham se preguntó, pero ¿cómo Dios
¿Cómo Dios sabe que Sara se rió? Y la confronta y le dice, ¿por qué te ríes, mujer? ¿Acaso hay algo imposible para mí? No, Señor, yo sé que no hay nada imposible para mí. ¿Saben? En los estudios sobre este tema, solo lo menciono, a partir de este texto bíblico, a las mujeres se les prohibió entrar a testiguar frente a los juicios. ¿Por qué? Porque habían dicho algo distinto a lo que era. Es decir, el Señor le pregunta, Sara, ¿por qué te ríes? Yo no me he reído, Señor. Lo negó. No fue verdadera. ¿Me están entendiendo? Y ese versículo se utilizó para que posteriormente las mujeres no fueran, digamos, testigos de esta situación. De este texto surgió, por tanto, lo que se llama la alhaja, de que una mujer no puede ser llamada como testigo ante una corte, pues aún la más justa entre todas ellas negó la verdad por temor delante de Dios. Vean qué interesante. ¿Están conmigo? Vean qué interesante. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por esa misma circunstancia? Dios nos confronta frente a una situación y nosotros ¿qué hacemos? Lo negamos. ¿Están conmigo? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado frente a una situación y nosotros optamos por hacer algo totalmente contrario a lo que Dios nos ha dicho que tenemos por hacer? Amén. ¿Vamos bien? Verso 19, porque yo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Hashem, haciendo justicia y juicio, para que Hashem cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. Vemos en la condición para que la promesa pueda ser cumplida para los hijos de Abraham es que transmitan a los hijos el camino de justicia. Y hay muchos otros textos en los que nosotros vemos esta circunstancia. ¿Cómo tú le transmites a tus hijos el testimonio de vida de ser creyentes? Mira, tenemos una batalla en esta casa, y hablo de esta casa hablando de la iglesia en contexto general. ¿Saben? Nos sentamos con Sebastián a hablar sobre estos temas. Las estadísticas muestran que todas las escuelas en los condados, no voy a decir Carolina del Norte, en los Estados Unidos, todas las escuelas están absolutamente corrompidas en droga y en sexo. Y en nuestros países, pues ni la excepción. Amén. ¿Qué hace que un hijo tuyo esté libre de esa prueba? ¿Me están entendiendo? Saben, se los digo con todo amor y hablo por mi vida personal. Pero cuando yo veo a mi hijo David, que es el que está en escuela hoy, y está en la escuela en la edad de muchos de ustedes, yo lo recojo todos los días y hablo con él un momento. ¿Y cómo te fue? Me dice, oh papi, hoy hubo un problema en la escuela, una persona la encontraron con un arma, hoy hubo un problema en la escuela, encontraron unas drogas, marihuanas en la bolsa de una niña, y empieza a contarme estas historias. Y papi, es que me invitaron unos amigos que vamos a hacer una fogata esta noche porque está el cumpleaños de tal y que... Papi, lo siento, pero no puedes ir. Pero papi, muy difícil y muy duro. ¿Por qué uno se pregunta por un momento, Señor, ¿será que lo estoy aislando? ¿Será que lo estoy separando de ser un niño normal? No, dígalo conmigo, lo estoy guardando de la inmundicia y de la tentación que el mundo trae. Hace unos días me hizo una pregunta importante, me dijo, papi, ¿tú crees que puedo tener una novia? Veníamos con mi esposa en el carro, y lo recogimos en la escuela. Papi, ¿tú crees que yo puedo tener una novia? Piri lo volteó a mirar con los ojos. Y yo le dije, claro, papi, por supuesto. ¿Cómo? Le dije, claro, mami. Dale gloria a Dios que nuestro hijo varón anhela tener una novia. Porque en el momento que estamos viviendo hoy, es muy fácil que un hijo te diga, papi, ¿puedo tener un novio? ¿Me están entendiendo? Entonces yo le dije, claro, hijo, por supuesto. No solamente que puedes, ¡debes! Pero en el tiempo de la vida, no una filistea incircuncisa, sino en el tiempo de la vida, una mujer en Cristo. Entonces, estamos viviendo este mismo momento hoy. El Señor nos está hablando con absoluta claridad, nos está dando una promesa. ¿Cómo tú cuidas la promesa de tu hijo? Yo no sé cuántos de ustedes, varones, familias, pasaron por esta experiencia. Cuando mi esposa y yo nos casamos, mi preocupación como hombre era
si podíamos tener hijos. Porque nunca jamás nos hacemos un examen, por lo menos estoy hablando en mi época, ¿no? Hoy parece que eso sí se hace, exámenes, incluso de sangre, para ver si somos compatibles o no. En ese tiempo no, simplemente vámonos. Y yo me pregunté porque pasaron algunos tiempos y no se oía de embarazo, no se oía embarazo. Y ya llegó un momento en mi corazón en el que yo empecé a tener esa preocupación. Decía, Dios, ¿será que tú no nos tienes para tener hijos? Pero cuando vino el anunciamiento de nuestro primer hijo, el primer hijo nuestro, a los 3 meses o 2 meses, se perdió. Y eso fue muy difícil para nosotros. Pero al poco tiempo, cuando vino la noticia del nacimiento de nuestro hijo, o sea, del embarazo de nuestro hijo, empezamos a cuidarnos mucho más de lo que antes nos habíamos cuidado, porque somos padres totalmente inexpertos. Nunca nadie nos enseñó cómo formar, cómo cuidar un embarazo. Empezamos a cuidar ese bebé, y de ese bebé pues nació nuestro primer hijo, Camilo. Por favor, ¿por qué le estoy mencionando esto? Aunque parezca que me estoy saliendo del tema, ¿por qué se los quiero transmitir? Porque Abraham anhelaba profundamente en su corazón, por encima de todo lo demás, un hijo. ¿Y por qué Abraham anhelaba tan poderosamente un hijo? Porque era la primera vez en la historia de la humanidad que un hombre ahora adoraba a un único Dios. Porque era la primera vez que un hombre lograba ensanchar el proceso de Dios en la tierra, y la gente empezó a reconocer al único Dios. Y dijo, y lo amarás con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y ese era Abraham. Y la preocupación de Abraham es, si muero sin dejar una herencia, ¿quién continuará el llamamiento para el cual yo he sido escogido? Por eso cuando tú ves la historia de varios hombres de la Biblia, te darás cuenta que son historias individuales. La historia de José es una historia individual. José, toda una historia, y murió José. Pero si usted estudia la historia de Abraham no termina, sino que la historia de Abraham inmediatamente conecta con la vida de Isaac, y una vez Isaac pasa todo su recorrido, su vida conecta inmediatamente con la vida de Jacob, para que hoy podamos decir, ¿el Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob, porque toda esa línea generacional está conectada en una sola vida, en el tiempo de la vida, para que en el tiempo de la vida de ellos venga con nosotros, ¿quién? El Mesías. ¿Están conmigo? Esto es algo extraordinario, dígalo conmigo, esto es maravilloso. Abraham se acercó y le dijo, en verdad destruirás, y aquí vamos a cerrar en esta parte tan maravillosa. Esta mañana se lo compartí a mi esposa, a ella de manera especial, porque si hay algo que admiro poderosamente en su ministerio, y ustedes mujeres la mayoría forman parte de ese proceso, es el ministerio de la intercesión. Permítame parafrasear esta historia al verso 23. Abraham se despide de haber sido atendido con los alimentos. Dios se levanta de este lugar y sale. Pero cuando Dios sale, dice la palabra que los ángeles salieron adelante, se fueron. ¿Hacia dónde se fueron? Hacia Sodoma y Gomorra. Y Dios se queda un momento y Dios dice, le haré saber a Abraham lo que voy a hacer ahora mismo en Sodoma y Gomorra. Y dice, no, definitivamente no lo puedo encubrir, no lo puedo ocultar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Abraham es mi amigo. ¡Wow! Por favor, usted puede dar un amén. ¡Amén! Porque Abraham es mi amigo, y a mi amigo no le voy a ocultar la intención que voy a hacer con esa ciudad. Observen que aquí hay dos cosas interesantes. Uno, cuando Dios le cuenta a Abraham lo que va a pasar en Sodoma, Dios indirectamente está pensando ¿en quién? En Lot. Y la preocupación de Dios está ahí, en Lot, porque es la familia de Abraham, prácticamente su hijo adoptivo también en aquel entonces. Y cuando esto sucede y Abraham se entera de lo que va a pasar en esa área, en esa zona de pecado, Dios empieza a hacer ¿qué? Perdón, Abraham, ¿qué empieza a hacer? Perdón. Gracias. Por favor, dígalo más fuerte.
interceder. Y aquí empieza el primer ministerio de intercesión que la Biblia nos muestra. Y Abraham le dice: Padre, pero ¿cómo vas a destruir a ese pueblo si hay justos y malos? Pero si hubiesen 45, ¿y qué le dice el Señor? Bueno, si hubiesen 45, bueno, Señor, pero pensándolo bien, si no fueran 45, sino solo 30. Ok, Abraham, si fueran 30. No, Señor, pero si no fueran 30, sino 20. Y así empezó. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? En su Biblia, en 5, hay que cambiar esa versión. ¿Hasta dónde llegó? ¿No? ¿No lo han leído? Léanlo. Hasta 10. Señor, ¿y si tan solo fueran 10? Y él le dijo: ok. Hasta ahí ya no intercedió más. Dijo, y ahí en adelante sí, graves. Por eso hoy en las quejilá, en las iglesias, para que se considere iglesia, mínimo deben ser 10. ¿Sabía usted? Vea qué bonito, ¿verdad? Para que sea iglesia deben ser 10. Según esto, según la intercesión de Abraham, si fueran tan solo 10. Ahora dígalo conmigo, el proceso de la intercesión. Observen que en ningún momento Abraham, por favor, cuando usted interceda, preste atención a la manera como usted intercede. Porque es que nosotros creemos que interceder es hacer un poco de bulla. Con todo respeto, por favor, perdónenme, no me malinterpreten. Entonces, ¿interceder qué es? Orar en favor de. Pero observen que aquí en ningún momento Abraham le dijo: Padre, si es tu decisión destruir a Sodoma, destrúyela porque es tu voluntad. Pero por favor, ten misericordia de mi sobrino Lot. ¿Se lo dijo? En ningún momento lo mencionó. ¿Cómo nosotros intercedemos? Señor, en el nombre de Jesús, oramos a esta hora, Padre, para que la enfermedad del hermano Pedrito no esté. Digo, hermano Pedrito, sin tener en cuenta el hermano Pedrito, que a propósito no lo veo, pero el hermano X. ¿Me están entendiendo? Y él intercedió por toda la humanidad. Dígalo conmigo: intercedió por el globo terráqueo, intercedió por toda la creación. No intercedió por Lot como persona individual, no intercedió por Lot como familia, no intercedió por su esposa, sus hijos, sus ganados, no intercedió de manera individual, intercedió por una nación entera. ¿Está conmigo? Por eso cuando nosotros intercedemos, nosotros la mayoría de veces intercedemos por mi necesidad, por mi dolencia, por mi escasez, por mi problema. Por eso tuve que cambiarte el nombre de mi princesa, para que cuando intercedas, no intercedas por mi princesa, sino intercedas por la princesa, por toda la humanidad. ¿Están conmigo? No intercedemos de manera individual, intercedemos por toda la necesidad. Y Abraham se acercó y le dijo: en verdad destruirás al justo junto con el impío. Y aquí hay 3 expresiones de la palabra interceder, de la palabra bayerá. Dígalo conmigo: bajigash. Y esa palabra bajigash se usa de 3 maneras. Número 1, como guerreros. Número 2, como humildad, como una habilidad de humillarnos. Y número 3, como intercesores. Yo escucho, hermano, yo les digo algo. Yo reviso, cuando abro mi teléfono en el WhatsApp del grupo de la red de élite de intercesión. Es impresionante, eso es, entran los mensajes, las mujeres intercediendo: Cali, Colombia, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, en México, en Costa Rica, en España, en Suecia, ahora que está conectado con nosotros, y la gente está intercediendo en Estados Unidos, en Nueva York, en la Florida, en Miami, envían mensajes, y es impresionante. Yo digo: Dios, es grande lo que tú estás haciendo. Y escucho esas voces de esas mujeres grabando sus mensajes, intercediendo por la necesidad, intercediendo por la iglesia. Y yo puedo decirle: Dios, gracias por esos medios de comunicación que los podemos utilizar para glorificarte a ti y para expandir tu reino. ¡Wow! Yo abrí un canal que se llama Hombres con Valor. Y a veces le digo a Pili: mami, envíame un mensaje, por favor. Hombres intercesores, hombres adoradores. Sin comentarios.
pero yo soy el rey de la casa. Pero yo quiero que me digan Señor, que me reconozcan. No, hermanos, no funciona así. Nosotros, y esto Dios lo... Mire, tanta lucha existe hoy teológicamente hablando con el ministerio de la mujer. Que la mujer no debe, que la mujer no puede, que la mujer, que si el pantalón, que si ¿cómo se llaman? Que si las aretas, que si el cabello, que si se pintan, que si no se... Mire, hermanos, y Jesús resucitó. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Hablarle a una mujer. ¿Y qué le dijo? Ve y llévales las noticias de lo que acaba de ver. Porque Dios sabía que en la mujer estaba la adoración, en la mujer estaba la enseñanza, en la mujer estaba el testimonio, en la mujer estaba el expandir la noticia. ¿Están conmigo? Dígalo conmigo, somos mujeres guerreras que nos humillamos y que intercedemos por el favor de Dios. Varones, que no me va bien, que las cosas no marchan, que como que tengo tantos contratiempos, que tengo tantas dificultades. Varones, es tiempo de que aprendamos a ser guerreros, que nos humillamos y que intercedemos para el favor de Dios en nuestras vidas. Porque mientras no circuncidemos nuestra carne, entonces seguiremos trabajando en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, en nuestro propio entendimiento. Por lo tanto, no avanzaremos a la promesa de Dios, porque Dios no le cumplió la promesa a Abraham hasta que él no se circuncidó. Y en la promesa de Abraham, y aquí cerramos, yo quiero ver quién recibe esta palabra, pero en esta promesa Dios, ¿qué hace? Dios le dice a Abraham, en el tiempo de la vida, ciertamente tendrá tu mujer un hijo y su nombre será Isaac. Y en ese momento el Señor se levantó y se fue y le dijo: ahora salgo, Abraham, porque voy a destruir una nación. ¿Qué era una nación de qué? Del pecado. ¿Qué se tipifica en esta visitación del encinar de Mamré? Se tipifica el anunciamiento de un hijo de promesa. Dígalo conmigo, el Mesías. Y se tipifica a la vez el momento de la destrucción, dígalo conmigo, del pecado. ¿Alguien recibió esa palabra? ¿Qué tipifica la visitación de Dios a Abraham? Tipifica el anunciamiento de la promesa de un hijo que ha de venir, y se tipifica inmediatamente la destrucción de la ciudad del pecado. ¿A qué ha venido el Hijo, el Mesías? A traer una promesa que Dios hizo con nosotros, para que la promesa sea ¿qué? Luz, para que la promesa sea verdad, y para que a través de la promesa de la cruz nosotros recibamos, dígalo conmigo, salvación, y a su vez a través de la sangre de Cristo romper todo el pecado de la humanidad. Eso tipifica el encinar de Mamré. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Señor, permítenos estar atentos a tu visitación, Dios. Permítenos escuchar tu voz y entender cuáles son tus tiempos en la vida de cada uno de nosotros. Hasta el día de hoy, Señor, aún como creyentes, reconocemos que muchos de nuestros actos del diario vivir los hacemos en nuestra propia fuerza, en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia capacidad. Todavía, Señor, tenemos ese ego que nos impulsa a hacer cosas a la manera del hombre. Pero el Señor pide que a través de la circuncisión, esta circuncisión del corazón, esta circuncisión en la que nosotros tenemos un encuentro y pactamos con Dios, podamos servirte a través del propósito para el cual nosotros hemos sido llamados. Padre, te doy gracias por cada uno de los varones en esta casa, Dios. Por cada una de las hermanas, mujeres en esta casa, mujeres intercesoras, mujeres de guerra. ¿Qué nos sostiene hoy como familia en esta nación? No son los dólares, Señor, no son los trabajos que desarrollamos. Nos sostiene el poder de la oración de estas mujeres guerreras, intercesoras, que gimen todos los días, Señor, delante de tu presencia en favor de la humanidad.
Así es que te pido, derrama sobre cada una de ellas, Señor, doble porción de bendición en sus hogares, en sus actividades. Y gracias, Dios, por permitirnos tener esposas con un corazón lleno de la presencia tuya. Esas princesas, Dios, que tú usas para que a través de ellas venga la promesa, venga el propósito de Dios sobre cada uno de nosotros. En tu nombre, poderoso Dios amado, oramos, y a ti, Señor, las gracias te damos, Padre. Amén, amén y amén. Gracias. Princesas, por favor. Ay, amén. Veo que recibió la palabra, hermana Pili. Dios. Vamos a venir todos a la mesa del Señor, si son tan amables.